Sebastián Pineta y Santiago Machado, de Catamarca, una asociación civil Bienaventurados los Pobres, y Jaime Borda, de Maquisur, de Perú. Bueno, los tres, en una actividad conjunta, vienen de una jornada en Buenos Aires sobre extractivismo. Bueno, ¿qué se habló ahí? ¿Qué conclusiones? Si es que se puede sacar conclusiones o es algo que, un conocimiento que se va generando, experiencias que se van compartiendo. ¿Cómo viene esta movida que empezó en Buenos Aires y ahora se traslada acá a Rosario? No, bueno, un poco el diagnóstico sobre el extractivismo, muchas organizaciones, asambleas, movimientos lo vienen haciendo. Nosotros creíamos oportuno, necesario, convocar a pensar la salida del extractivismo. O sea, dar un paso más, y el paso siguiente era justo hacer un seminario donde se puedan encontrar asambleas ciudadanas que están en defensa del ambiente, movimiento campesino que defiende su modo y medio de vida, y los pueblos originarios que son los dueños de esta tierra y que saben vivir sin este modelo extractivista. Y fue bueno un espacio de encuentro, de unión entre esos grupos, empezando a dar un camino a la salida del extractivismo, porque el diagnóstico está hecho y lo sentimos en cada rincón de nuestra Argentina y de nuestra América Latina. Bueno, y también procesos similares, quizás más antiguos, siguen dando en Perú, en esta lucha en contra de esta megaminería, mega extractivismo. Por ahí se confunde y se cree que están en contra de la minería. Por ahí estaría bueno que lo expliques cómo es la visión desde Perú, desde los compañeros que están peleando contra el extractivismo en Perú. Bueno, en el caso peruano el contexto en ese momento es extractivo, digamos. La economía peruana está basada hoy en día en un extractivismo concentrado básicamente en la explotación de recursos minerales, minería, gran minería, sector hidrocarburos, petróleo y gas, y también en la construcción de represas hidroenergéticas. Hablamos de megaproyectos que se concentran en el Perú. Entonces, la base económica, por lo menos fuerte en ese momento, es la renta que genera la actividad minera, pero es una actividad, digamos, casi impuesta por el gobierno, sin consulta previa, sin información a las poblaciones afectadas, y aquella que se resista o reclame o pida algún tipo de diálogo o etcétera, es inmediatamente reprimido a través de las fuerzas del orden en el caso peruano. A esto le llamamos criminalización de la protesta social, dirigentes denunciados, perseguidos y otros por, digamos, ser críticos a la actividad minera. En los últimos años esto se ha agudizado porque el conflicto ha traído ya más de 200 fallecidos en los últimos 6-7 años en el Perú, y una gran cantidad de heridos donde no existe investigación, no existe sanción para responsables, no existe nada. Entonces sentimos que en el caso nuestro es casi una imposición del modelo económico en el caso peruano, a pesar de que tenemos un presidente que es Ollanta, que en campaña prometió, digamos, discursos más progresistas, de izquierda, nacionalista, pero en la práctica, a 2 años de su gobierno vemos que eso no ha cambiado nada, y en todo caso hay un modelo que no se ha movido para nada y que por el contrario se afirma más la presencia de megaproyectos mineros y también en el sector de hidrocarburos, ¿no? Sebastián, recién hablaba el compañero peruano de represión cuando se enfrenta a este tipo de mega emprendimiento. Digo, lo vimos hace muy poquito acá en Neuquén. Un poco tiene que ver, digo, debe haber enormes ganancias, digo, a mayor intención o vista o posibilidades de ganancia del capital, va a actuar de manera más fuerte, más peligrosa, más violenta. Sí, digamos, y las ganancias, me parece importante que nos preguntemos, ¿ganancias para dónde? ¿Para qué? Digamos, porque este modelo que se nos ha impuesto, digamos, que se ha impuesto y se ha impuesto en base a la criminalización de la protesta, a la criminalización de los pueblos, y digamos, históricamente así, en los últimos años podemos dar cuenta de toda la criminalización que ha habido, de todos los cuerpos golpeados que ha habido por parte del Estado para imponer este modelo, y digamos, en qué manera han cambiado los índices de pobreza, de indigencia, de desocupación. Sería como para poder, como bueno preguntarlo, ¿no? Y de qué manera han cambiado en los territorios donde se han asentado, ¿no? Yo vengo desde Catamarca y desde ahí puedo hablar. Ahí puedo decir que Catamarca sigue siendo una de las provincias más pobres, digamos, una provincia que ha sido altamente criminalizada, donde la provincia se ha puesto como querellante en defendiendo los intereses de la empresa en contra de los pobladores que estaban defendiendo su territorio, y los índices no han sido
para nada alentadores, digamos. La información que, sí, que hoy tenemos, digamos, es precisamente que seguimos siendo una de las provincias de mayor desocupación, de mayor pobreza, así que claramente esos números de los que hablas hablan de una economía que no pasa precisamente por el pueblo. Hay un poco una confusión establecida de ley que tiene que ver confundir crecimiento económico, inversión económica con desarrollo, y esto claramente, bueno, también vos venís de Catamarca, un poco lo que decía Sebastián, no se ve, como usted dice, en Catamarca, ni por lo menos con la actividad extractivista en ningún lugar del país. No, justo... No provoca necesario, a lo mejor desarrolla algún crecimiento económico de parte de alguna empresa, pero desarrollo no se debe. No, pasa que bueno, una de las características del modelo extractivista es el rompimiento de las cadenas y de los mecanismos que tenían las comunidades económicas, o sea, una destrucción sistemática desde los 60 de esta parte, en donde se fue rompiendo todos los mecanismos de autodefensa de los pueblos que tienen que ver con la economía. Un claro ejemplo, bueno, Andalgalá en el 80 tenía alrededor de 800 familias que eran campesinas. Hoy por hoy no llegan a 40. O sea, y Catamarca es una de las provincias que tiene mayor índice, como decía Sebastián, de desocupados, pero también de empleados públicos. El Estado se tiene que hacer cargo de la desocupación, y hoy por hoy el 35% de la población económicamente activa de la provincia de Catamarca es empleado público, ya sea de la provincia, de la nación o de los municipios. En Perú se ha dado en los últimos años, y bueno, uno en los números lo ves, esto acelerado también, con una alta concentración de población urbana, digo, con lo que esto implica, como se ha dado en casi todos los países de Latinoamérica. ¿Esto vos de qué manera lo atribuís a este sistema? Efectivamente, en el Perú hoy se habla de que somos como el milagro latinoamericano, que las cifras macroeconómicas están muy bien, que estamos creciendo, que somos uno de los el segundo país que produce mayor cantidad de cobre, plata, zinc y otro. Entonces, pero no se ve detrás de eso lo que está implicando, digamos, este desarrollo económico, entre comillas, del que se refiere el gobierno, porque es un desarrollo que no respeta derechos humanos, que impone, que no consulta y que no valora, digamos, lo que el Estado debería proteger y garantizar, que es el derecho a la vida, porque es un modelo efectivamente que se impone. Y creo que en ese marco es necesario señalar que las resistencias, los movimientos sociales están planteando también, o sea, no es que haya solamente resistencia, sino que también están planteando que se les escuche. Nosotros tenemos aprobado una ley de consulta previa, que fue una lucha, una cosa interesante, pero... Perdón, Tito, porque resistencia parece, bueno, resistir, y por ahí a veces vos estás hablando de, además, dan un paso adelante. Exacto, o sea, resistir, pero también generar alternativas, ¿no? La resistencia de por sí también es una alternativa, pero además siempre está el discurso de, además, ¿qué proponen? ¿Qué plantean? ¿Qué más hay? ¿No? ¿Cuál es la salida en todo caso? Te dicen. Y yo creo que las poblaciones originarias, pueblos indígenas, tienen tradiciones, saberes previos, costumbres, que pueden aportar mucho a esto. Hemos hablado estos días en el seminario, por ejemplo, del tema del Allincauce, el buen vivir, cómo se puede recuperar toda esa tradición que existe en las comunidades campesinas originarias en Latinoamérica. Y es un tema que, por ejemplo, en el Perú se planteó claramente, pero ahora tiene un obstáculo. La implementación de la ley de consulta previa para pueblos indígenas ha quedado como estancada. Eso va a suponer otra lucha, otra conquista seguramente, y no es gratuito, digamos, desde el Estado, ¿no? Todo supone conquista, lucha permanente para que los derechos sean respetados, ¿no? Compañeros, gracias.